Listo. No sé si se escucha, pero estamos haciendo una transmisión en vivo, acá en Viña del Mar. La idea es hablar de Moisés. Moisés está tipificando en la Biblia la era humana en la tierra. Moisés nació en Egipto, fue puesto en una canasta para protegerlo de la matanza de los niños hebreos, en el río Nilo. El río Nilo. Nació en Egipto. Egipto simboliza el mundo. En 1 de Juan 5:19, 1 de Juan capítulo 5, versículo 19, dice el apóstol Juan a la iglesia: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno, Satanás, está siendo simbolizado en Faraón. El mundo es Egipto. Los egipcios son la gente del mundo. La iglesia hoy está siendo representada por el pueblo hebreo, el pueblo de Israel. Moisés es un tipo del Espíritu Santo porque Moisés guió al pueblo de Dios terrenal en su éxodo desde la tierra de Egipto, saliendo por el Mar Rojo al desierto, en su éxodo a la tierra prometida. La tierra prometida para el pueblo terrenal de Dios es la tierra que actualmente está Israel. Pero la tierra prometida para la iglesia es el cielo, el Canaán celestial. ¿Se entiende, verdad? ¿Se logra escuchar la voz? ¿Se escucha bien la voz? ¿Se escucha bien? Que alguien, por favor, que alguien que esté viendo el video en vivo nos diga si se escucha nos diga bien. si se oye bien el audio. Entonces Moisés, él nace en Egipto. Ahora Moisés fue amparado por la hija de Faraón, ¿ya? Y Moisés estaba, digamos, en la corte de Faraón. Era parte de la nobleza de Egipto. Pero llegó un momento que Moisés quiso visitar a sus hermanos, ¿ya? Y cuando vio que un egipcio estaba golpeando a un hebreo, Moisés miró para todos lados y Moisés mató al egipcio, ¿verdad? Daniela Peña, ¿se escucha? Daniela Peña, ¿puede escribir? Murillo Gómez, ¿puede escribir por favor si se escucha bien el audio? ¿Pueden escribir en los comentarios? ¿Se oye bien? Ok, se oye bien. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés, queriendo defender a sus compatriotas, mató al egipcio, ¿verdad? Todo esto lo leemos nosotros en el libro de Génesis y Éxodo. Ahora Moisés ocultó ese crimen y Moisés luego quiso defender a un hermano de ellos que estaban discutiendo, ¿ya? Vino el... Perfecto. Entonces, ¿qué sucede? Que... Adelante nomás, no hay ningún problema. Adelante, coloque las cosas nomás. Entonces, ¿qué sucede? Que resulta que queriendo ser juez, porque habían dos personas que estaban discutiendo, que eran de la misma nación, entonces, cierto, Paulina, que uno le dijo, a ver, como está escrito en la Biblia, que dice que uno le dijo: ¿quién te ha puesto por juez? ¿Cierto? Gracias. Dice como ¿por qué se metían? ¿Por qué te metes? ¿Por quién te ha puesto por juez entre nosotros? ¿Quieren matarnos como mataste al egipcio? Ellos lo habían visto. Entonces... Ellos supieron. Entonces Moisés tuvo miedo y Moisés a los 40 años huyó de Egipto, huyó. Porque Faraón se iba a enterar de esto y lo iba a perseguir. Entonces a los 40 años, dice la escritura, que Moisés huyó al desierto y a los 40 años terminó encontrándose con el que fue su suegro, ¿cierto? Jetro, y terminó casándose con su hija, con Séfora. Entonces, 40 años de la vida de Moisés, huyó al desierto. En el desierto estuvo otros 40 años Moisés, pastoreando las ovejas de su suegro, 40 años, hasta que vea al Señor que se le revela en la zarza ardiente, ¿verdad? Y a los 80 años de la vida de Moisés, 80 años, Dios le dice a Moisés que vaya a Egipto a decirle a Faraón: Dios me ha encontrado y Dios me ha dicho a mí que te diga a ti, Faraón, deja salir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, ¿ya? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahí tenía Moisés 80 años.
Ahora Moisés va, en obediencia a lo que le dijo Dios, va a Faraón. Pero todo ahí fue negativo de parte de Faraón. Bueno, Faraón rehusó, Dios endureció su corazón, no quiso dejar al pueblo de Israel salir de la esclavitud en Egipto para servir a Dios en el desierto, y vienen las plagas, ¿verdad? Las 10 plagas y los juicios que Dios envió sobre Egipto. Ahora finalmente cuando Faraón le dice que vayan, Moisés sale con su pueblo, con el pueblo de Dios, el pueblo terrenal, el pueblo de Israel, abre con la vara, abre el mar rojo, pasan en seco, vienen detrás los carros de Faraón, se vuelve a cerrar el mar rojo y lo destruye a todo el ejército de Faraón. Entonces entran en su éxodo por el desierto al Canaán terrenal, a la tierra prometida. Pero por la incredulidad del pueblo de Israel, estuvieron 40 años errando en el desierto. Vagando en el desierto, 40 años. Entonces, ¿qué sucede? Que 40 años tenía Moisés cuando, por matar al egipcio y tratar de defender, hacer juez entre dos hebreos, ellos le dijeron, ¿quieres que matarnos como mataste al hebreo? Entonces tuvo miedo y huyó Moisés a los 40 años. Luego estuvo 40 años más en el desierto, pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. A los 80 años fue enviado por el Señor a Faraón. Ahora, cuando Moisés va liderando, va guiando a todo el pueblo de Israel, Dios le da un mandamiento a Moisés que le hable a la peña de Oreb, le diga que salga agua de la peña. Pero mostró Moisés un pequeño sesgo de incredulidad, porque Dios le dice que le hablara a la peña, ¿verdad? Habla a la peña en presencia de todo el pueblo para que ellos vean que yo soy Dios y que van a beber agua, no se van a morir de sed en el desierto, como ya lo estaban diciendo los hebreos. Dios nos sacó aquí este desierto para hacernos morir de sed, porque siempre los hebreos injuriaban al Señor, eran incrédulos. Ok, entonces finalmente Moisés, en una situación muy tensa, porque si no salía agua de la peña, a Moisés se lo iban a freír en aceite. O sea, hay que ponerse los zapatos de Moisés. Entonces Moisés le dice al pueblo, oídme ahora rebeldes, oídme ahora rebeldes. ¿Ustedes quieren que yo les haga salir agua de esta peña? Y golpeó la peña. Entonces con eso demostró Moisés que no estaba certero, no estaba en fe Moisés respecto a lo que le había dicho Dios. Dudó un poco. Entonces finalmente Dios le dice a Moisés, por cuanto no me honraste ante el pueblo en el tema de la peña de Oreb, entonces yo no te voy a dejar entrar a la tierra prometida. La vas a ver, te voy a dejar subir un monte, vas a ver desde un monte alto toda la tierra prometida, pero no vas a entrar. Por cuanto no me honraste en cuanto a la peña de Oreb, ¿ya? Ok, como sea que fuere, porque van a haber personas que me van a objetar diciendo, no, es que le tenía que golpear 2 veces, que la cuestión que le tenía que hablar a la peña, etc. Como sea que fuere, Dios no se agradó en este evento de la peña de Oreb, ¿ya? Yo no quiero ir a los detalles porque no vale la pena. Lo importante es que saquemos en limpio que Dios se desagradó de Moisés y por esa razón del evento de la peña de Oreb no le permitió entrar a la tierra prometida. O sea, Moisés está representando, primero, Moisés es un héroe de la fe, ¿ya? Moisés, por la fe, dice el libro de Hebreos, renunció a tener toda la gloria que era propio de la hija de Faraón para convertirse en un siervo del pueblo de Dios para servir a los hebreos. O sea, él por la fe renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón, ¿ya? O sea, por la fe que tenía Moisés en el Señor, él renunció a esto y prefirió ser martirizado con todo el pueblo de Israel. Ok, pero Moisés, a pesar de que es una persona que está en los cielos, Moisés está en el cielo, es un siervo del Señor, es una persona de fe, Moisés recibe una terrible palabra de parte del Señor que él no va a entrar, no le va a permitir Dios entrar a la tierra prometida. Entonces, desde ese punto de vista, Moisés está tipificando a la humanidad que tiene las promesas de entrar por la puerta estrecha al cielo, heredar la vida eterna, heredar la tierra prometida para la iglesia, que es el cielo, ¿verdad? El Canaán celestial. Toda la humanidad, casi toda la humanidad,
nace en este mundo, ¿verdad? En el Egipto que está gobernado por Satanás. El mundo entero estaba bajo el poder del maligno, 1 Juan 5:19. Pero a Moisés se le prohíbe entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿cuántos años tenía Moisés cuando murió? Dice el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 7, de 120 años era Moisés cuando murió en el monte. 120 años. 120 años. Nunca dejó de tener buena vista, nunca, tenía perfecta vista, nunca estuvo débil Moisés, era vigoroso, pero Dios le quitó la vida a los 120 años. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, no sé si lo puedes googlear, Paulina. Sí. Googlealo. Coloca, ¿a qué edad murió Moisés? Moisés murió a los 120 años, pero el versículo. Voy a hablar con el... Es que no me Ya. es que puedo Ok. ahí está, ahí está, siento. Sí, pero ¿en qué versículo? Ya, Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. Sí, Deuteronomio capítulo 34, versículo 7 dice, Moisés murió a la edad de 120 años, pero ni sus ojos se habían debilitado, ni había disminuido su vigor. Y los israelitas lloraron a Moisés. Ok, gracias, Pauli. Ok, entonces, sucede que lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 34, versículo 7, es idéntico a lo que nosotros leemos en Génesis 6.3. Dios dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Los mismos años que tenía Moisés cuando murió. Ahora, Moisés vivió 120 años. Esto es muy importante porque de alguna manera tipifica a Moisés la humanidad que tiene la promesa de entrar al cielo, que es la tierra prometida para la iglesia, el cielo. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, dice Filipenses capítulo 3, versículo 20 al 21. En los cielos, la ciudadanía de la iglesia, en los cielos. La tierra prometida para la iglesia es los cielos, ¿verdad? Con voz alta, Paulina, di, los cielos. Los cielos. Bien. Los cielos. Entonces esa es la tierra, la Canaán celestial para el pueblo celestial, la iglesia. Para el pueblo terrenal, que es el pueblo de Israel, el Canaán era lo que está, donde está Haifa hoy día, Ben Gurión, Tel Aviv, Haifa, Ben Gurión, Kiryat Arba, donde está el primer ministro Benjamín Netanyahu, ¿verdad? Ok. Esa es la Canaán terrenal para el pueblo terrenal, el pueblo de Israel. La Canaán celestial para la iglesia es el cielo. Filipenses 3, versículos 20 al 21. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. A ver, déjame ver si le estoy achuntando bien el versículo. Dice el libro de Filipenses. No más, Paulina. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Ya, entonces tenemos nosotros Filipenses capítulo 3, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya. Entonces nuestra ciudadanía de la iglesia está en los cielos, esa es la Canaán celestial. Gracias, Pauli. Ahí hace tú para que no quede ahí con eso. No te preocupes que estoy atenta. Ok, entonces, de alguna manera Moisés está tipificando todo el tiempo de la era de la humanidad. Moisés nace en el mundo, nace en Egipto y muere a los 120 años no pudiendo entrar a la tierra prometida. Por supuesto que Moisés se fue al cielo, sí. Moisés está en el cielo, pero es un tipo, es una tipología, un simbolismo. Dios en la cruz del Calvario a través de Cristo nos ha dado la vida eterna en los cielos. Es la puerta. Cristo dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrar y será salvo. Juan capítulo 10, versículo 9. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Cristo es la puerta para entrar a la Canaán celestial. Por eso que en Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que va rumbo a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha, a la perdición.
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida y pocos son los que la hallan. ¿Ya? Son pocos los que la hallan, no son pocos los que entran. Y resulta que hay que entrar. Y los que solamente la hallan son pocos. Eso es lo trágico. Entonces la inmensa mayoría de la raza humana del mundo, al morir se va al infierno, no va a la Canaán celestial. Porque se entra por la fe. La justificación es por la fe. Gracias al sacrificio de Cristo, ocurrido en la cruz de Calvario, donde Cristo muere por los pecados de nosotros, nos ha heredado la vida eterna, la inmortalidad. Ahora, todo ser humano es injusto. Romanos 3.20, Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni uno. Entonces se trata de justificar, se trata de que Dios declare justo al injusto, porque como está escrito, no hay justo ni uno, Romanos 3.10. En 1 Corintios 6, versículos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, el ser humano tiene que ser objeto de que Dios lo declare justo, lo justifique. Ahora, ¿qué le toma en cuenta el Señor a lo injusto para declararlo justo ante el Padre? La fe. La justificación es por la fe. Romanos 5, 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 2.16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. En Tito capítulo 3, versículo 5, el apóstol Pablo dice, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, la justificación no es por obras buenas ni obras malas. Porque en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué es lo que le toma en cuenta el Señor a los seres humanos para poderlo justificar ante el Padre? Su fe. Su fe, su fe. ¿Qué es lo que es la fe? Es prueba convincente de realidades que no se ven, como dice el original en Hebreo 11:1. Bueno, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el original, de Hebreos 11:1 dice, base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Para una persona que ha creído que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, y ese es el Evangelio, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, para que la Paulina no se vaya al infierno por sus pecados, para que Ulises no se vaya al infierno por mis pecados, Cristo nos tomó nuestros pecados, se los dejó a cargar en la cruz, como dice 1 Pedro 2.24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y cuando Cristo tenía los pecados de Paulina y los pecados míos sobre su cuerpo, la ira de Dios vino sobre Cristo. El decreto condenatorio que dice el alma que pecare esa morirá, se aplicó sobre Cristo. Entonces nosotros quedamos exentos de nosotros tener que responder por nuestros pecados. Ahora, por lo que ocurrió en la cruz, cuando Cristo murió por nuestros pecados, nos ha heredado Cristo la inmortalidad, la vida eterna. En 2 Timoteo 1.10 dice, pero manifestada ahora, se está hablando de la gracia, la gente no conoce la palabra gracia. ¿Qué es lo que es gracia? Me caíste en gracia. A pesar de que eres malo, todo esto, me caíste en gracia. Entra. Por gracia. Gratis. Sin mérito. Eso significa, sin que tú te lo merezcas. Porque soy bueno, porque me caíste bien, en gracia. Es recibir sin merecer, sin que yo me lo merezca. Es una dádiva la vida eterna. En Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo, por gracia, es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Entonces, se hablando de la gracia. 2 Timoteo 1.10, pero manifestada ahora la gracia, con voz alta, la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el hecho de que Cristo murió por nuestros pecados, nos ha heredado la inmortalidad. Inmortalidad significa que judicialmente, por los pecados que yo cometo, mi alma no puede ser condenada a la muerte. Cristo en la cruz me dejó mi alma inmortal, me heredó la inmortalidad. La vida eterna. Lo había prometido Cristo, yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y estando a punto de llegar su espíritu, en la cruz de Calvario, dijo, consumado es, lo que le prometí, la vida eterna, Juan 19:30. Ya. Entonces, Cristo tiene que encontrar a una persona completamente convencida, ahora, de que para esa persona es una realidad su vida en los cielos. No importa lo que haga aquí en la tierra. De lo contrario, Cristo va a imputar que la persona está dudando, que no está completamente convencida. O sea, que está dudando lo que Cristo nos heredó en la cruz. Lo está dudando. Él va a seguir dependiendo de algo más que supuestamente él tenga que hacer, aparte de lo que ya consumó Cristo en la cruz, para él por fin heredar la vida eterna. Entonces la persona va a estar dependiendo de ella, de algo más que ella tenga que hacer supuestamente
aparte de lo que ya Cristo consumó en la cruz. Entonces, si el Señor encuentra con cierta duda que la persona esté dependiendo de dejar la tibieza, de dejar el pecado, para poder por fin entrar al cielo, entonces Dios no lo va a el Señor Jesucristo no lo va a justificar. Porque la fe es certeza, seguridad absoluta, convicción. Es pues la fe certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve, Hebreos 11:1. Es pues la fe base segura de lo que se espera, prueba convincente de realidades que no se ven. Para una persona que ha creído de todo corazón con fe, que ya Cristo le dio la vida eterna, para esa persona es una realidad que él ya está en los cielos. Yo ya estoy en los cielos. Si yo me acuesto con una prostituta, si me pongo a tomar alcohol, a fumar, a tomar, a pecar, todo lo que quiera, no importa. Yo ya estoy en los cielos. Cristo ya me dio la vida eterna. O sea, el Señor tiene que hallar completamente convencida, persuadida a una persona de que para esa persona es una realidad su vida eterna en los cielos. Si Cristo no encuentra a una persona completamente convencida de esta realidad, le va a imputar que la persona está dudando, que está desconfiando de que Cristo ya lo salvó. O sea que Él va a decir, la salvación es por lo que Cristo hizo en la cruz, más que yo tenga que dejar el pecado, vivir una vida en santidad, ser bueno para que eso me lo tome en cuenta el Señor y me pueda justificar ante el Padre. O sea, Él va a estar diciendo que la justificación es por lo que hizo Cristo en la cruz, más lo que tengo que hacer yo. Que la salvación es compartida. Que la salvación ocurre por lo que hizo Cristo, más lo que tengo que hacer yo o dejar de hacer yo. No, eso no es cierto. La salvación es un don, es por gracia. Y gracia es recibir sin merecerlo. Si yo me lo mereciera, si la salvación fuera no por gracia, sino por un acto que yo también tuviera que hacer, entonces la salvación sería por lo que Cristo hizo en la cruz, más que yo tuviera que dejar de ser tibio. Eso sería un mérito mío. Que yo tuviera que guardar santidad. Que yo tuviera que estar dejando el pecado. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, todo, pero no todo conviene, no todo me edifica, o sea, no me conviene estar pecando por la vida, porque voy a ser castigado, pero nunca más la muerte para mi alma. Entonces, Cristo es el que justifica ante el Padre. Dice Romanos 4:25, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Dilo fuerte, Paulina. Para nuestra justificación. Para justificarnos ante el Padre. ¿Qué es lo que nos toma en cuenta el Señor a nosotros para podernos justificar ante el Padre? ¿Nos toma en cuenta nuestros pecados? No, porque somos pecadores. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Tampoco le está tomando en cuenta sus obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Entonces, ¿qué es lo único que Cristo le toma en cuenta a nosotros los injustos para podernos declarar justos ante el Padre, para podernos justificar? Nuestra fe. O sea, en base a lo que está escrito en Efesios 2:6, que dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo en Dios. Y Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, lo cual es absolutamente real, entonces poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque moristeis, habéis muerto y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en Dios. El resultado de que Cristo haya muerto en la cruz de Calvario por mis pecados, por los pecados de Paulina, es que Paulina ya tiene la inmortalidad. Se le heredó Cristo en la cruz a Paulina, al alma de Paulina. No hay nada malo que haga Paulina que Dios le condene su alma a la muerte. Habiendo dicho el Señor, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4. Dijo el Señor en Oseas capítulo 13, versículo 14, oh muerte, yo seré tu muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Oseas capítulo 13, versículo 14. Prometió el Señor eliminar la muerte contra el alma, abolirla. Por eso 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora las gracias del Señor, pero manifestada ahora, 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. Ahí lo cumplió. No hay más muerte para el alma, para Paulina. No hay más muerte para mi alma. La abolió Cristo en la cruz y nos heredó la inmortalidad. Pero manifestada ahora, ¿qué cosa? La gracia. Pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, y sacó luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, por medio del Evangelio. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pecados que Paulina los va a cometer hasta que Paulina se muera. Los pecados que yo voy a cometer hasta que yo me muera.
Por lo tanto, no hay ningún pecado que cometamos hasta que nos muramos que los tengamos que pagar nosotros de nuevo. Hace 2000 años atrás le fueron todos imputados a Cristo en la cruz de Calvario. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 de Pedro 2:24. Y por eso, el decreto condenatorio que dice el alma que pecare esa morirá, de Ezequiel 18:4, se aplicó sobre Cristo. Y Cristo tiene la inmortalidad. Él puede morir y volver a vivir. Paulina no, yo tampoco. Entonces, como Cristo tiene ese poder, nos sustituye la condena a la muerte del alma. Él se deja condenar a la muerte del alma y Él vuelve a tomar su vida. Como se lo habían comentado al Padre, ¿verdad? Cristo dijo en Juan 10, versículos 17 al 18, por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, versículos 17 al 18. Y cuando Cristo, estando en condenación en la eternidad, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo, Salmo 22, versículo 2, vuelve de una región que es simbolizada como el lago de fuego. Ahí tienen que ir a parar las almas, esa es la muerte segunda, y Cristo pagó exactamente el precio que tienen que pagar nuestras almas. Vuelve a tomar su vida, aquel que es el inmortal, que la muerte no lo puede retener. Hechos capítulo 2, versículo 24, no lo podía retener la muerte. Y cuando Cristo vuelve a tomar su vida, entrando su alma en su cuerpo agonizante en la cruz del Calvario, en Juan capítulo 27, Juan capítulo 19, versículo 28, a ver, entonces, busca Juan 19, 28, leemos, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Bueno, le dieron a él vinagre a los soldados con una esponja, y ahí Cristo exclamó, consumado es. Juan 19, 30. No, Juan 19, 28 está bien, no lo busques, ya me lo sé. Juan 19, 28. Entonces, antes de morir físicamente, Cristo en la cruz ya sabía que estaba todo consumado. Entre otras cosas, la vida eterna que nos prometió. Consumada. Antes de morir. Y la vida de la carne en la sangre está. Levítico capítulo 17, versículo 11. Y la vida de la carne estaba en él. Y ya nos había salvado el alma. Entonces, esta es la mayor prueba de que la salvación de nuestras almas ha sido por sustitución de condena a la muerte del alma. No a la muerte física. La vida de la carne de Cristo estaba en él. Entonces no hay que depositar fe en la sangre de Cristo para la salvación del alma, sino que hay que depositar fe en el Evangelio, que dice que Cristo murió, la misma muerte que tenían que padecer nuestras almas, que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Entonces, ¿qué tipo de muerte fue la que tuvo que padecer Cristo para salvar nuestras almas? La muerte del alma. Alma por alma, vida por vida. Éxodo capítulo 21, versículo 23 al 25. ¿Y el alma tiene sangre? ¿Tiene sangre el alma o tiene sangre? No. Di así a la pantalla. Paulina, ¿el alma tiene sangre? No, Ulises. Así con el dedo. No, Ulises. Así, más al centro. Más así. No, Ulises. No tiene sangre el alma. El alma es intangible, es de carácter espiritual. El cuerpo tiene sangre, pero el alma no. Y se está hablando de la salvación del alma. ¿Entienden? Entonces, muy importante Juan 19, 28. Sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, entre otras cosas, lo que nos prometió, darnos vida eterna, darnos la inmortalidad. Ahora, la justificación ocurre cuando el Señor encuentra completamente convencida a la persona de que para esa persona ya es una realidad ahora, que cuando Él muere está en los cielos. Porque ya está demostrando que Él creyó de todo corazón que ya Cristo le salvó. Si esto no ocurre, Cristo jamás va a justificar a una persona ante el Padre. Porque lo va a estar encontrando con ciertas incertezas, ciertas dudas. ¿Será cierto que Cristo me salvó? Para asegurarme, mejor voy a ponerme bueno. Voy a ir a la iglesia todos los días domingos. Voy a guardar santidad, dejar el pecado. La persona va a estar tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la condenación, como por ejemplo Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio y no eres frío ni caliente, te vomitaré en mi boca. Sí, pero eso no es condenación, es una reprensión manifiesta. Hay veces que los papás le dicen al hijo, cuando lleguemos a la casa, te voy a dejar un asilo de huérfanos. Pasa a ver nomás, te portaste mal. ¿El papá lo termina dejando en el asilo de huérfanos? No, es una reprensión manifiesta porque se portó muy mal su hijo. Te vomitaré de mi boca, es una reprensión manifiesta. Es por eso que en Apocalipsis 3 termina diciendo el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Por eso que te estoy diciendo que eres un tibio, porque eres tibio, no eres fervoroso. Como la iglesia del primer siglo, que morían cantando, le salieron los circos romanos, himnos al Señor mientras eran devorados por los leones, predicándole el evangelio a toda criatura. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Mundanos o no? Sí, pero salvo.
Sí, somos salvos, pero ¿estamos predicando el Evangelio? Sí. No. Pero ahora es lo que estamos haciendo. Pero sí, pero ahora, Paulina, el resto de la jornada nuestra, somos No. muy mundanos. Hacemos todo como... Somos muy mundanos, todo el mundo. muy carnales. No somos personas que hagamos la gran comisión. En Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, Cristo dijo, id por todo el mundo, y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero nosotros no estamos en esa. Pero la iglesia primitiva sí. Y porque ellos estaban predicando el Evangelio a toda criatura, no abortaron nunca el santo llamado a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, eran perseguidos. Yo no soy perseguido, Paulina, porque si yo me pusiera a predicar aquí en Viña, en el centro de Viña del Mar, aquí estamos en la calle Avenida Perú, con dos norte. Si yo me pusiera a predicar de este y silencio el Evangelio, sería perseguido. Las fuerzas de la oscuridad me intentarían acallarme a mí. Bueno, en parte me ha ocurrido. Sí. Lo importante es que, hablando de Moisés murió a los 120 años. Es importante Génesis 6.3. Dios ha dicho, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Hay gente que ha dicho, esos 120 años fue un tiempo en que Dios le dio a la humanidad prediluviana para que entraran al arca. No, eso es antibíblico, no tiene asidero bíblico eso. A los 500 años de la vida de Noé, Noé tuvo a Cam, Sem y Jafet. Génesis capítulo 5. A los 500 años de la vida de Noé. En Génesis capítulo 6, cuando Dios le está ordenando a Moisés construir un arca, Dios le dice, entrarás tú, tu mujer, tus 3 hijos y tus 3 nueras. O sea que cuando Dios le mandó a Noé construir el arca, no solamente Moisés tenía a sus hijos, los tenía grandes y casados ya. O sea, supongamos que hubiese dicho esto Dios a los 550 años. O sea que Noé tenía 500 años cuando tuvo a sus hijos. Ponte tú que ahora los hijos estaban grandes, tendrían que haber tenido 40 años los hijos, entonces 540 años de la vida de Noé, ¿cierto? Tenía 540 años Noé cuando estaba construyendo el arca, cuando Dios le mandó construir el arca. Porque los hijos estaban casados, tenían esposa y tenían nuera Noé. Entonces tendría que Noé tener unos 540 años. ¿Me sigues? ¿Me encuentras lógica? Porque Noé tuvo a sus hijos a los 500 años. Imagínate que los hijos se convirtieron en papá a los 40 años. Entonces Noé tendría que haber tenido 540 años. ¿Ya? Ahora, dice Génesis capítulo 7 que a los 600 años de la vida de Noé vino el diluvio. O sea que, ¿cuánto tiempo transcurrió entre que empezó a construir el arca Noé y que vino el diluvio? Menos de 100 años. Menos. Pero así todo, si uno lo piensa hoy en día, es mucho tiempo. Pero Sí, bíblicamente no. pero Paulina, estoy tratando de demostrar Sí. que esos 120 años no son los 120 años de espera. No, porque si hablamos de esperar, entonces tendrían que contabilizarse unos 60 años. Porque Noé tendría 540 años cuando se puso a construir el arca y el diluvio vino a los 600 años de la vida de Noé. O sea, 600 menos 540, 60 años. ¿Y dónde quedan los 120 años? ¿Me entiendes? El Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Entonces, no aplica el decir que esos 120 años era un tiempo de espera en que cuando Dios le mandó construir el arca a Noé, y hasta que vino el diluvio, esos 120 años aplican ahí. No, porque no calza. No calza, no transcurrieron 120 años desde el momento que Noé se puso a construir el arca hasta que vino el diluvio. No. ¿Me siguen o no? ¿Me entiendes? Yo te sigo, espero que ustedes también. Porque Ahora, otros dicen, no, es que esos 120 años fue una edad que Dios puso como tope para que los hombres llegaran a los 120 años y murieran. No, tampoco, porque todos los que descendieron del arca vivieron mucho más que 120 años. De hecho, los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, vivieron mucho más de 120 años. Mucho más. Entonces, ¿en qué quedamos? Es importante meditar en esto, porque esto es importante darle una explicación, ¿verdad? Bueno, este es un quequito que Paulina me lo entregó a mí con una velita para celebrarme mi cumpleaños. Y le canté también. Y me cantó el feliz cumpleaños. Entonces yo me voy a comer ahora. Muy rico, porque es muy rico. Está exquisito y es de Limón. limón. Y tiene un barniz blanquito de un tipo como, no es merengue, Willy, pero es algo muy sabroso. Gracias, Paulina. De nada. Pásate más acá, Paulina, para que salgas, porque... Entonces, resulta
de que hay unos 120 años que está siendo dicho en Génesis 6.3. Ahora, el Levítico capítulo 21, versículo 11, o Levítico 25, versículo 11, a ver si lo puedes buscar. Dios dice que cuando transcurren 50 años es un año tipo jubilar. Levítico capítulo 25, versículo 11. Cada 50 años será un año jubileo. 50 años. Levítico capítulo 25, versículo 11. El año 50 será para ustedes un jubileo, es un año jubilar. Gracias, Paula. Bien, pero mira, un año jubilar son 50 años. Cuando pasan 50 años es un año jubilar. Esto no lo he inventado yo. Esto es lo que dice Dios. No es invento mío. Entonces, si nosotros pensamos que estos 120 años que está haciendo alusión el Señor en Génesis 6.3 es un año jubilar, calza perfecto con 120 años. Porque 120 años multiplicado por 50 años, ¿cuánto da? Ella es ingeniera comercial y no sabe cuántos son 120 por 50. Ulises, Son 6.000. son 6.000. 6.000. Es que en este minuto, claro, me pilló de Ya, desprevenido. ok, sí sé. Ahora, pudiese tener cualquier título y... Ya, ok. Entonces son 6.000. Ahora, Tú le dejaste como una... lo que está escrito en la Biblia tiene un sentido espiritual. Nada de lo que está escrito en la Biblia es por el azar, porque sí nomás. No, tiene un simbolismo. Recordemos nosotros que desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo muriendo por nuestros pecados en la cruz, ocurrieron 4.000 años. Para los que sabemos contar la genealogía, ¿verdad? Adán murió a los 930 años, Génesis 5, versículo 5. Pero tuvo un hijo que se llamó Set. No hay que contar a Caín, porque Caín mató a Abel. De Set empieza la genealogía. Empieza a contarse los años. Hasta los padres de José y María. Y hasta los 33 de Cristo ocurrieron 4.000 años desde Adán. 4.000. Ahora, desde la cruz del Calvario a los 33 años hasta la fecha actual son 2025 del nacimiento de Cristo, porque el calendario se cuenta desde el nacimiento de Cristo, menos 33. Entonces, ¿cuántos son 2025 menos 33? Son 1992. ¿Sí o no? Puedes contarlo ahí con la calculadora porque tengo dudas. 2025 menos 33 da como resultado 1992. 2025 menos 33, 1992, que sumado a los 4.000 años desde Adán hasta los 33 de Cristo, da como resultado 5.992. 5.992. Para que empiece el milenio 7 desde Adán, restan 8 años. ¿Estoy jugando yo? ¿Estoy jugando? No, estoy maliciosamente tomando ciertos pasajes de la Escritura para darle un sentido que no tiene, en manera alguna. Dios me libre de hacer eso, no. Estoy tomando los versículos que nos permiten armar un rompecabezas, tener una visión basada en la Biblia, para ser entendido de los tiempos que estamos viviendo. O sea que nos encontramos desde Adán hasta este 21 de febrero del año 2025, nos encontramos al 5.992 desde Adán, desde el primer hombre. Faltando 8 años para que empiece el milenio 7. Esto es muy importante, el número 7, porque Dios le dio al pueblo de Israel este mandamiento de guardar el día 7 perpetuamente. Se lo dio como ley perpetua al pueblo de Israel. Guardarás el día 7, el día sábado, el día de reposo. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y al día 7 reposó. Entonces, siempre el 7 en la Biblia es un número que completa un proceso iniciado con el número 1. 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y al día 7 reposó. El reposo. 6 días tenía que vertir el sumo sacerdote la sangre de la expiación sobre el propiciatorio para que los pecados del pueblo de Israel quedaran expiados. 6. Y el número 7 eran expiados los pecados del pueblo. 7.
Eliseo ordenó a Naamán el sirio, que tenía lepra, que era un general, zambullirse 7 veces en el Jordán para que la lepra desapareciera. Dios instruyó a Josué rodear la ciudad amurallada de Jericó, el día séptimo rodear 7 veces. Esto no es un juego. O sea, nada de lo que está escrito en la Biblia es porque sí, por el azar, porque sí nomás. Todo tiene su sentido. La semana número 70 del profeta Daniel 9:27, durará 7 años. El cuerpo espiritual completo de Cristo a través de las eras son 7 iglesias. La que está pisando la tierra ahora es la iglesia séptima, la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia de la cual yo soy parte. Entonces, si estamos postulando nosotros que la vida de Moisés está tipificando la era humana, la vida de la era humana en la tierra, en donde Moisés está en los cielos, Moisés terminó apareciendo transfigurado en el monte de la transfiguración junto a Elías, en el monte de la transfiguración. Se transfiguró el Señor delante de Juan, Pedro y Jacobo, y estaban Moisés y Elías transfigurados, o sea, Moisés está en el cielo. Pero en este sentido, Moisés está tipificando la vida de los seres humanos del mundo, que no entrarán al cielo, no entrarán, porque Dios le dijo a Moisés, mirarás la tierra prometida, pero no entrarás por tu incredulidad. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, como dice el libro de Hebreos. Juré, mira, que no entrarán en mi reposo. El ser humano no entra al cielo después de morir porque sea un pecador, no, porque es un incrédulo a lo que Dios ha dicho, el alma que pecar esa morirá. Y cuando el ser humano deja el estado de niñez y comete un pecado, el alma queda condenada a la muerte. Y una vez que el alma quedó condenada a la muerte, ¿hay algo que el ser humano le pueda ofrecer a Dios para que el alma deje de estar sentenciada a la muerte? Nada. Nada. ¿Sí? Buenas noches. Bien, todo bien, muchas gracias. Gracias. Entonces, como no sé, Paulina, si tiene algunas palabras al respecto. O sea, yo te pregunté, ¿hay algo que un ser humano que por pecar quedó con su alma condenada a la muerte, hay algo que le pueda dar a cambio a Dios para que el alma deje de estar condenada a la muerte? ¿Hay algún intercambio? Nada. Absolutamente nada. Es como una persona que cometió un delito. Entonces tiene que pagar el delito para que haya justicia. El juez no le puede aceptar un chocolate, no le puede aceptar, mire, yo soy un delincuente, cometí una infracción a la ley y yo para que yo quede exento de la condena, señor juez, le ofrezco un pastelito, le ofrezco barrer la celda, hacer obras, méritos. No. El ser humano es injusto, no puede entrar al cielo porque es injusto, porque los injustos no heredarán el reino de Dios. Lo único que Dios le toma en cuenta, lo único que el Señor Jesucristo le toma en cuenta a un injusto para poderlo justificar ante el Padre es su fe. Que Él crea con todo su corazón que cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, eso es lo que dice el Evangelio, Cristo nos dio la inmortalidad, la vida eterna. Lo único que Dios le toma en cuenta, lo único que Cristo le toma en cuenta a una persona injusta, que está moralmente corrompida, por eso pecamos nosotros, porque estamos moralmente corrompidos, espiritualmente muertos por haber pecado, con necesidad que Dios nos haga nacer de nuevo, judicialmente ya con el alma sentenciada a la muerte porque ya pecamos, lo único que Dios le toma en cuenta a una persona así es su fe, no sus pecados, no sus obras buenas. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, 2 Corintios 5:19. O sea, para justificar el Señor a los injustos ante el Padre, Jesús no le toma en cuenta sus pecados, porque somos todos pecadores. Si Cristo nos empezara a tomar en cuenta nuestros pecados, nadie sería justificado. Tampoco nos toma en cuenta nuestras obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Ok. También Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿qué es lo único que Cristo le toma en cuenta a un injusto que está moralmente corrompido, espiritualmente muerto y judicialmente ya con su alma sentenciada a la muerte por haber pecado? ¿Qué es lo único que Cristo le toma en cuenta para poderlo justificar ante el Padre? Que esa persona sea encontrada por Cristo completamente convencida de que ya Él está en los cielos. No importa lo que haga aquí en esta vida.
si mata, roba, fornica, ya está en los cielos. Ya Cristo le dio la inmortalidad, la vida eterna. De lo contrario, por más que la persona guarde santidad, esté cual pámpano permaneciendo en la vid, deje el pecado, deje la tibieza, sea fervoroso, guarde santidad, cumpla los mandamientos, deje de pecar, esa persona al morir se va al infierno. Porque esos son obras de justicia. Y las obras de justicia, para Dios, son trapos de inmundicia. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Isaías 64:6. No le está tomando en cuenta el Señor sus obras de justicia, que para Dios son trapos de inmundicia, para poderlo justificar, de manera alguna. ¿Tú ibas a decir algo, Molina? No, es que tú estabas hablando y yo tomé el teléfono, pero no fue... No hay problema. No, es que estaba buscando un video que teníamos. Ok. ¿Se entiende? Se entiende que de alguna manera Moisés está tipificando la era humana 120 años. Ahora, 120 años. Si nosotros esos 120 años de Génesis 6:3 decimos que son 120 jubileos, porque un jubileo, según Levítico 25:11, son 50 años, y 120 por 50 años son 6.000, Cosa que yo no sé. podríamos nosotros suponer que lo que está diciendo el Señor en Génesis 6:3 es: no será para siempre que yo tenga que estar en los cielos y el ser humano aquí viviendo en la tierra, autogobernándose ellos mismos con presidentes que son corruptos, con mandatarios, con emperadores, con reyes, con monarcas, ¿ya? Destruyendo la tierra por su pecaminosidad. Esto no será para siempre, no, sino que esto tendrá un fin. Serán 6.000 años. Y cuando terminen los 6.000 años, yo vendré a reinar a la tierra para darle reposo por 1.000 años, el reinado milenial de Cristo. De otra manera, yo no sé cómo verlo, no sé cómo interpretar estos 120 años que está siendo dicho por el Señor a la era prediluviana, o dicho respecto a la era prediluviana. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Siempre el Señor está contendiendo y va a seguir contendiendo el Señor con la era humana. Y se va a terminar de contender en los 7 sellos. El séptimo sello de Apocalipsis 6 dará paso a 7 ángeles con 7 trompetas. Ahí estará contendiendo el Señor con la raza humana, como los días de Noé, mandando un diluvio, exterminando a la era humana, a la raza humana, rayéndolas de la faz de la tierra. Porque le dijo el Señor a Noé: construye un arca, porque yo he decidido raer de la faz de la tierra a todo ser humano que he creado. Raerlo de la faz de la tierra, exterminarlo. Pero en los días de Noé hubo uno, Enoc, séptimo desde Adán, que fue alzado al cielo. Y Cristo dice: asimismo como sucedió en los días de Noé, y como sucedió en los días de Lot, asimismo también será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, uno fue alzado al cielo, Enoc, séptimo desde Adán, y fue arrebatado por la fe. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, dice el libro de Hebreos. A ver, ¿puedes buscar ahí, Paulina? Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. 8 atravesaron la ira de Dios, el diluvio. Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras. 8 en total. Por la fe, Enoc fue traspuesto. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Muchas gracias, Paulina. Venga, Ulises. Hebreos 11:5. Por la fe, y nada más que por la fe, es justificado el injusto. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos nosotros que Enoc está tipificando a la iglesia séptima, porque la iglesia séptima está siendo tipificada por Enoc. La iglesia va a ser arrebatada igual que Enoc, por la fe. Caminó Enoc con Dios. Cuando Cristo entró dentro de mí, por el bautismo espiritual, yo ya no camino solo, camino con Dios. Cristo está dentro de mí. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Por eso que en Gálatas 2, versículos 20 al 21, el apóstol Pablo dice a los Gálatas: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y Cristo no murió por demás. Cristo murió en vez de mí, por los pecados de mí. ¿Ya? Y así me salvó, de yo tener que ser condenado por los pecados míos. Entonces, de alguna manera, Moisés
está tipificando 120 años de la vida del ser humano en la tierra. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Y luego de ese periodo, yo vendré a reinar. Entonces tenemos el 7, el día séptimo, el día de reposo a la tierra. Dijo el apóstol Pedro: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa: vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Es la promesa del Señor de venir a llevarnos al cielo. Entonces el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, 2 de Pedro 3, versículo 8 y 9. Bueno, 2 de Pedro 3, versículo 8, 9 y 10. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche. El día del Señor es cuando Cristo arrebata a la iglesia y comienzan a desatarse los juicios sobre la tierra. Una vez que se terminen los juicios, Cristo viene a ponerle fin al periodo de tribulación de 7 años, establecer su reino milenial. Pero primero establece el juicio a las naciones, de Mateo 25. Y resucitan los mártires, de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Y vi las almas de los decapitados, los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, que no se dejaron marcar en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Pablo? Eso es lo que yo quería hablar. Que de alguna manera Moisés, de alguna manera está tipificando la humanidad desde Adán hasta el último ser humano que pisará el globo terráqueo, a la cual Dios le prometió la vida en los cielos. Pero no van a entrar por incredulidad. ¿Me entienden? Moisés, a pesar de que Moisés está en el cielo Moisés, es un héroe de la fe, Moisés en el libro de Hebreos. Por la fe Moisés renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón, renunció a toda la gloria de Egipto, por amor al Señor. O sea, en los cielos Moisés. Pero, en un aspecto, Moisés está tipificando a la humanidad. Moisés nació en Egipto, Egipto tipifica el mundo. Faraón está tipificando a Satanás. Los egipcios tipifican a la gente del mundo, los que no son de Cristo, que no son del pueblo del Señor, el pueblo celestial, la iglesia. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué palabras puedes decir, Paulina, tú? Yo estoy un poco... ¿Me encuentra sentido lo que estoy hablando de la Biblia? Absolutamente, absolutamente. No podría rebatir algo de lo que me estás diciendo. Suponiendo que alguien diga: usted, don Ulises, es un falso maestro, es ignorante, porque el calendario que nos está rigiendo en la actualidad es un calendario juliano y gregoriano. Sí. No es el calendario bíblico que cuenta un año en 360 días, sino que cuenta un año en 365 días. Ok, yo lo sé eso. Si hubiese seguido contando los años usando el calendario bíblico, un año en 360 días, entonces estaríamos totalmente desfasados respecto a todas las otras profecías que también vinculan el día del Señor. Si tú eres un matemático, entenderías que los 6000 años habrían culminado el año 1973 de nuestro calendario juliano y gregoriano. Porque al agregarle 5 años más, ¿cierto? O 5 días más, en vez de 360 días, agregar 5 días más, 365 días, entonces hay un retardo. Hay un retardo. En vez de que un año sea en 360 días, no, hay que contar 5 días más. Y ahí recién se cuenta un año. El hecho de que Israel haya vuelto a ser nación el año 1948 es prueba contundente de que este calendario juliano y gregoriano Dios lo validó. Lo ha validado. Entonces nosotros estamos a 1992 años desde los 33 de Cristo, faltando 8 años para que se cumplan 2 días. 2 días. Y empieza el día tercero, a partir de los 33 de Cristo, porque ahí Israel murió espiritualmente. Y en Oseas 6.2 dice, respecto de Israel: en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. El tercer día es el 2033. A los 33 de Cristo en la cruz del Calvario, Israel murió espiritualmente. Si contamos 2000 años más, el 2033 será el día tercero, que calza perfectamente con los 120 jubileos, 120 años. Ahí coincide perfectamente Génesis 6.3 con Oseas 6.2. Rima perfectamente.
calzan perfectamente estas profecías. Son coherentes. O sea, y sí. O sea que Pero nosotros... morimos antes. O sea que si la tribulación, de la cual la iglesia no va a atravesar, porque los que dicen que la iglesia va a atravesar la tribulación son personas que no se han arrepentido, no han creído de todo corazón que ya Cristo nos salvó de su ira. Dice Romanos 5:9, pues mucho más estando justificados, santificados, no justificados. Los católicos quitaron la palabra santificados y la colocaron justificados. Vayan al escrito original, Romanos 5:9. Dice, pues mucho más estando ya santificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Recordemos que el ángel que traía la muerte del primogénito, las plagas sobre Israel, miraba la sangre pintada a los dinteles de la puerta y pasaba por alto. Miraré la sangre, dijo Dios, y pasaré de vosotros, no habrá plaga de mortandad. La iglesia va a ser alzada al cielo porque Cristo verá la sangre rociada en nosotros. Es una señal. Pues mucho más estando santificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira que se viene sobre la tierra. Dice en la carta a los tesalonicenses, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo podría buscar. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 y 10, me parece, pero me lo va a corregir Paulina. Porque no nos ha puesto Dios para ira, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. Ahí nomás. Sí. Voy a poner el cargador. Primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Permiso. Sí, adelante nomás. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10, dice Pablo, el apóstol Pablo, y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La ira durará 7 años. Hay unos judaizantes. ¿Están pendientes de lo que está hablando? Oye, ¿cómo se llama este judío que sale? Baruch. Este Baruch dice, los 7 años no son ira, dice él. Los 3,5 años segundos son ira. Pero está equivocado. Miren, el Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. A ver, bueno. No, acá, Julián. Coloca ahí, mi paz os dejo, mi paz os doy. Ponele ahí, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Ahí nomás. Juan capítulo 14, versículo 27. La paz dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El mundo busca la paz con las drogas, con las fiestas, con el trabajo, con la familia, para callar la conciencia. Así busca el mundo la paz, porque hay algo que lo inquieta al ser humano, ¿verdad? En su corazón. Sabe que hay una ley escrita en el corazón humano, que le dice que hay un más allá después de esta vida. Que está Cristo, que nos vino a salvar en la cruz. Entonces el ser humano está inquieto. No tiene paz el ser humano, no hay paz para el impío. Coloca eso, no hay paz para el impío. Entonces dice el Señor, mi paz os dejo, mi paz os doy. También en Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Al segundo sello desatado, en Isaías 55:21 dice, no hay paz para el impío, no hay paz para el impío. Isaías 57, versículo 21. Isaías 57, 21. Entonces, ahora, es Cristo, Él, el Cordero que desata en los cielos el segundo sello. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3 y 4. Y es quitada de la tierra la paz y los hombres se matan unos a otros. En ese momento, recién al segundo sello desatado, es quitada de la tierra la paz. Y los hombres se matan unos a otros. Si eso no es ira de Dios, entonces usted dígame qué es lo que es. Que los hombres se matan unos a otros y Cristo quite de la tierra la paz. La iglesia ya no está en la tierra. Porque los de la iglesia somos aquellos que estamos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hicimos las paces.
Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos con paz con Dios. Será Cristo, iniciando la tribulación, que será aquel que quitará de la tierra la paz y los hombres se matarán unos a otros. Al segundo sello desatado. Entonces, los 7 años de tribulación serán ira. No habrá paz en la tierra. Vendrán juicios, ¿verdad? Al cuarto sello desatado, un cuarto de la población mundial será destruida por el Señor. El jinete que monta el caballo amarillo, dice de un jinete que montaba un caballo amarillo que tenía en su mano derecha tenía una espada desenvainada, su nombre es Muerte, y se le dio potestad se le dio potestad, a ver si está, puedes tú, Apocalipsis capítulo 6, y se le dio potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con hambre, con espada, con mortandad y con las fieras de la tierra. Sobre la cuarta parte de la raza humana. Si cuando empiece la tribulación hayan 8.000 millones de seres humanos en la tierra, un cuarto de los 8.000 serán 2.000 millones de seres humanos. Al cuarto jinete. Sí, ya, gracias Tony, ya me acordé. Entonces, ¿qué sucede? Que los 7 años serán ira. Los 7 años serán ira del Señor sobre la tierra. Y por eso Cristo nos saca para que nosotros no estemos ni siquiera un segundo de los 7 años de tribulación, de la semana número 70 del profeta Daniel. Daniel 9:27. Y por otra semana, el príncipe que ha de venir confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Y lo que está determinado se vertirá sobre el desolador, ¿verdad? Entonces, si nosotros podemos plantear, solamente un planteamiento, no estoy diciendo como algo cierto, que el año 2033 vendrá Cristo a establecer su reino milenial de 1000 años, el día 7, acabando de completarse el día 6, 6000 años desde Adán, o 2000 desde los 33 de Cristo, el día tercero, no dará vida después de 2 días, al día tercero. El tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. O sea, 6-2. 33, 1000 años, 1033, un día, inicia el segundo día. 1033 al 2033, 2 días, inicia el tercer día. En el tercer día, el 2033, el pueblo de Israel será resucitado. Verán venir al cielo en toda su gloria y majestad a Cristo. ¿Ya? Y verán al que traspasaron, y llorarán como se llora por hijo primogénito, como dice Zacarías 14:4. En aquel día pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Ahí habrá la resurrección nacional del pueblo de Israel. Y si estamos postulando que eso ocurrirá en 2033, es una postulación, porque si ustedes me dicen que yo estoy dando una fecha, están equivocados, estoy postulando. Pero... es una postulación, es un tanteo. Si no ocurre esto, no pasa nada. Seguimos esperando nomás. Considéreme un loco, considéreme un fanático, un loco, un tipo conspiranoico. No. Todo lo que ustedes quieran. Sí, díganme que soy todo lo... pero yo estoy usando la Biblia. Ustedes me pueden decir que soy un loco, un conspiranoico, un ridículo, que le estoy dando sentido que no tiene a ciertos pasajes de la Escritura, dándole un sentido que no tiene. Pero por lo menos deme el crédito que estoy usando la Biblia. Por lo menos deme ese crédito. Willy, yo te conozco hace 15 años ya, más o okay, menos. Sí. Más o menos. Se puedo decir que te conozco bien. Y no soy un cuentero. Exactamente. Ok, pongan atención. Si estamos postulando que el 2033 es una postulación, no estoy diciendo el 2033 viene Cristo la segunda venida, no estoy diciendo eso, pero suponiendo. Entonces, los 7 años de tribulación iniciarían en el 2026. 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, la Agenda 2030, la Agenda 2030 es la 1. 2030, 2031, 2032, 2033. Ahí están los 7 años de tribulación. Teóricamente, estoy postulando que esos serían los 7 años de tribulación, los 7 años de ira, de la ira de Dios sobre el mundo. Entonces sería el 2026, teóricamente. Pero como siempre el Señor nos ha dejado un precedente de que en los días de Noé y en los días de Lot, cuando Enoc fue arrebatado al cielo, no vino el diluvio de inmediato, transcurrió un tiempo. Cuando Lot fue sacado por los ángeles a la montaña, no vino de inmediato la lluvia de fuego y azufre. Fue sacado al rayar el alba.
Pero cuando vino la lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma, era cuando salía el sol. O sea, hay un pequeño tiempo que pasa desde que es librado, un justificado por la fe, y viene la mortandad, viene el castigo de Dios. Si la iglesia si la tribulación va a iniciar el 2026, suponiendo que sea así, si no, no hay ningún problema. Seguimos esperando al Señor, velando su venida y no hay ningún problema. No, yo no estoy colocando fecha, diciendo el 2033 viene la segunda venida de Cristo y el 2026 inicia la tribulación y antes va a ser el arrebatamiento de la iglesia. No estoy diciendo eso, pero lo estoy postulando como una posibilidad en base a lo que está escrito. Por eso que Pedro dice en 1 de Pedro 4:11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y eso es lo que estoy haciendo yo. También el apóstol Pablo dice del espíritu de fe, 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Lo que está escrito, yo estoy hablando de lo que está escrito. Ahora, no estoy maliciosamente tomando ciertos versículos fuera de contexto para darle un sentido que no tiene. No, no estoy haciendo eso. Entonces, si en teoría la segunda venida de Cristo para iniciar el milenio 7, terminando los 6 días desde Adán, sería el 2033 de nuestra era, entonces el 2026 tendría que iniciar la tribulación. 2026, 2027, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 7 años. Ok. Pero el arrebatamiento de la iglesia tendría que ocurrir antes del 2026. Porque antes de que viniera el diluvio, Enoc fue traspuesto por la fe. Antes de que viniera la lluvia de fuego y azufre sobre Sodoma, antes Lot fue sacado por los ángeles al monte. Antes. No exactamente el mismo momento. Entonces, si estamos estamos a 21 de febrero del 2025, yo diría que el último día hábil de este 2025 tendría que ocurrir el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Es una locura lo que estoy diciendo, pero está basado en lo que está escrito. Ahí se cumplen 120 jubileos, 120 años. 120 años jubilares. 120 por 50 años, 6.000 años. De la era del ser humano viviendo en la tierra sin Cristo. Vendrán 1000 años de la era humana con Cristo, reinando al mundo entero, con su trono en Jerusalén, la capital eterna. ¿Qué opinan ustedes? Es muy loco lo que estoy diciendo yo, ¿no? A ver, que nos escriban porque queremos también saber. Opinen si es muy loco y muy descabellado, como que yo estoy dándole un sentido que no tiene a ciertos pasajes de Escritura. Opinen. Esperamos sus comentarios. Sus comentarios, preguntas, lo que sea. A ver. ¿Qué aparece por ahí? ¿Te gustó tu regalo? O sea, no tu... Very good. Tu regalo fue otro, pero... Ok. Tu mini... ¿Mi regalito? Ah, no. No, pues si tu regalo fue otro. Les voy a mostrar el regalo que me dio Paulina por mi cumpleaños. Aquí está, ¿eh? Kayak. Kayak. Natura. No, uy, uy, qué aromático es. Te pones muy... Me pongo muy atractivo para las mujeres. Entonces, es un peligro humano este hombre. No, mentira. Yo lo conozco bien, yo te puedo cantar. Yo que te conozco bien. Queridos amigos que me están viendo, lo que estoy hablando de la mayor seriedad, Amén. estamos viviendo los descuentos de la venida de Cristo. Primero, a arrebatar la iglesia para librar de la ira venidera y luego vertir sus juicios, su ira de 7 años, ¿verdad? La angustia de Jacob, de Jeremías 37, cuando Dios dice, cuán grande es aquel día, dice Jeremías, tanto que no hay otro como aquel, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Muchas felicidades, sí, pero hay alguien que dice que estaba de acuerdo. Otra persona dice, no estoy de acuerdo con lo que está planteando, perfecto. Y aquí no veo nada. No, dice, no estoy de acuerdo con lo que está planteando, perfecto, no hay ningún problema. Pero si... Cada uno tiene su punto de vista, pero si no está de acuerdo, por lo menos ese desacuerdo suyo, Poner
¿Qué pasó, báselo en lo que está escrito en la Biblia, porque es muy fácil decir lo que usted dice no es cierto, pero lo que usted dice, de que yo estoy hablando algo que no es correcto, justifíquelo en la Biblia. Use la Biblia para desacreditar lo que estoy hablando. Más, pues, ahí más. El Evangelio es simple, ya. Estoy de acuerdo, dice Álvarez. Chris Álvarez McDonald. Mira, Chris Álvarez McDonald. Es un apellido británico. Inglés. Gracias, Chris. Dios te bendiga. Entonces, eso es todo. Eso es todo. Eso es todo lo que yo quería decir. Los 120 años del libro de Deuteronomio, en donde donde Moisés murió en el monte. Moisés murió teniendo vigor. Nunca se le nublaron los ojos. Nunca perdió el vigor. Y Dios lo hizo morir en el monte a Moisés. Moisés está en el cielo con el Señor. Es el gran profeta del Señor, ¿verdad? El que escribió, dicen, los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Cuáles son los primeros 5 de los libros de la Biblia, Paulina? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Entonces Deuteronomio capítulo 34 versículo 7 dice que de 120 años era Moisés cuando murió. 120 años. Ahora no entró a la tierra prometida, no entró por ser incrédulo, desobedeció, deshonró al Señor en la peña de Oreb. Además se fue por otro lado que no. Pero no significa que Moisés está en el infierno, no, está en el cielo, pero es un símbolo. Juré en mi ira, dice Dios en el libro de Hebreos, no entrarán en mi reposo por su incredulidad. El reposo para la iglesia es el cielo, el reposo, el cielo. No entrarán en mi reposo por causa de su incredulidad. Y lo estuve vagando 40 años en el desierto y no entraron, sino que sus hijos entraron. Los que vieron todos los milagros míos, todos mis prodigios, el maná descender del cielo, cuando se abrió el mar rojo con la vara de Moisés, vieron todos esos prodigios y aún así no creyeron, no entrarán en mi reposo. O sea, la entrada no es por vista, es por la fe. Fe es convicción de lo que no se ve, pero fe es lo que está escrito en la palabra del Señor. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, la palabra de Cristo, Romanos 10, 17. Cristo es el autor y consumador de la fe, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Pero esa fe de Cristo es responsabilidad de cada ser humano adquirirla prestando oídos a la palabra del Señor. Te pusiste el perfume muy perfumado. No, es que le queda muy bien. Estoy muy perfumado. Ustedes no pueden olfatear mi perfume porque estamos en conexión inalámbrica solamente. Yo puedo y les puedo dar... Que estoy olorosito. Está olorosito. Bien, eso es todo. ¿Cómo se dice en inglés? ¿Eso es todo? That's all. That's all. That's all for today. En inglés, voy a citar el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. In a book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, Dios ha dicho, the soul that sinneth, it shall die. El alma que pecare, esa morirá. But instead of our souls, pero en vez de nuestras almas, in the first letter of Peter, in chapter 2, verse 24, he says, ahí dice, who insults our sins in his own body in the tree. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Primera de Pedro 2:24. In the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who insults our sins in his own body in the tree. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Ya? Y por esto, for the reason, por este motivo, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read that Christ died for our sins according to the scriptures, and it is buried, and I was resurrected on the third day according to the scripture. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. And so he saved you us, our souls. Y así nos salvó nuestras almas. El que no lo crea, o lo ponga en duda, o lo objete, diciendo sí, pero hay que hacer algo más, o dejar de hacer algo más, va al infierno. Pero que también nos digan qué piensan. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay que hacer algo más? Aparte de lo que Cristo consumó en la cruz, que es la vida eterna para nuestras almas, ¿hay que hacer algo más? ¿O dejar de hacer algo más? Nada.
Yo estaba Consumado es, dijo Cristo en la cruz, y entregó su espíritu, y hubo un gran terremoto, y las rocas se partieron, y las tumbas de algunos santos del Antiguo Testamento se abrieron, y aparecieron a muchos santos en Jerusalén, y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, como dando a entender la entrada está liberada. Ya no hay que hacer liturgias, está liberada la entrada. Bien, un saludo para terminar. Un beso, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros acá, disfrutando y nos despedimos hasta la próxima. Un besito grande. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.